Les invito a abrir Proverbios, capítulo 14, verso 12. Libro de los Proverbios, capítulo 14 y verso 12, para encontrar el tema de esta mañana. Dice así la palabra de Dios: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Este pasaje se repite exactamente en el capítulo 16. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y esto tiene que ver con las decisiones que nosotros tenemos que tomar todos los días, algunas más importantes y otras menos importantes. El problema es cuando el camino, cuando lo que se pone por delante es viable, como quien dice, cuando tiene mucho de viable, cuando tiene mucho de potable, dicen algunos chicos, ¿no? Es potable, quiere decir, es bebible, es accesible. Es muy difícil poder discernir la voluntad de Dios cuando se está frente a algo que tiene mucho de bueno. Uno dice, bueno, ya está, es de Dios. Sin embargo, pudiera ser que su final, no el principio, sino el final, conduciese lejos de las cosas de Dios. Por eso es tan importante los tiempos de consultar a Dios. Hermano, la consulta a Dios no es la oración por los alimentos. Por los alimentos hay que orar rápido porque se enfrían. Entonces oramos y oramos por los alimentos. Después tomamos todo el tiempo para orar en la habitación por todos los hermanos. La oración pública tiene que ser muy corta, porque la oración larga es para orar en casa. Bueno, esas cosas. ¿Cómo es la oración por los alimentos? Corta, damos gracias por los alimentos, ya hemos orado por el día al principio del día, nos disponemos a comer. ¿Cómo es la consulta a Dios? Lleva más tiempo, hermano, lleva más tiempo. Hay que estar orando, esperando, estando en el Espíritu de Dios, en sintonía con el Espíritu de Dios para poder discernir, viendo las cosas que ocurren a nuestro alrededor, mirando la palabra de Dios de qué manera está repercutiendo en nuestro corazón, la que ya está en el corazón, cómo está llegando a cada uno de nosotros, cómo se van dando las cosas. Hermanos, no son siempre igual las cosas. Las cosas no se producen siempre de la misma manera. Nosotros tenemos mucha tendencia a repetir la receta, como quien dice, si esto me fue bien, bueno, lo sigo tomando. Bueno, hay que ir al médico a ver si es cierto, si hay que seguirlo tomando o no. Hay camino que al hombre le parece de vida, es maravilloso, pero su fin es camino de muerte. Decía un predicador de muchos años, no hay peor mentira que la que tiene mucho contenido de verdad. No hay peor mentira que la que tiene mucho contenido de verdad, porque uno ve que hay tanta verdad y dice, bueno, será de Dios. Si tiene tanta verdad, será de Dios. No necesariamente. Y en aquel entonces este hombre hacía la analogía del veneno para las ratas. El veneno para las ratas tiene un 95% de cereales que a la rata le gustan y un porcentaje de aglutinantes y un porcentaje muy chiquito de veneno que termina con la vida de la rata. El 95% es un cereal que le fascina, un pequeño aglutinante y una porción muy pequeña de veneno, suficiente para matar a la rata. Hermano, un poco de mal, solamente un poco de mal, entre mucha verdad, será suficiente para hacerte llorar y para hacerme llorar a mí también. Por eso la necesidad de estar atento. Dice el Salmo 123, como los ojos del siervo miran a la mano de su señor y los ojos de la sierva a la mano de su señora para recibir la indicación, así nuestros ojos miran a Jehová hasta que Él tenga misericordia de nosotros. Estamos dependiendo, estamos mirando qué es lo que Dios va mostrando. Por eso que a veces cuando nos piden una respuesta enseguida, si no la tenemos es bueno decirle, mira, no la tengo, voy a orar, voy a considerar, voy a consultar. Hermano, consultar a Dios es el tema de esta mañana. La consulta a Dios. Los hombres hacemos varias consultas, vuelvo a decir, a veces al médico, a veces al abogado, bueno, un montón de cosas. Hermano, cuanto más a Dios, porque hay camino que se puede aparecer en cualquier momento en tu vida, que parece que es un camino maravilloso y al final hace doler, al final trajo problemas, lo maravilloso. Yo recopilé 3 historias, voy a leer un pedacito, lo demás lo voy a contar, porque si no son largas, pero yo se la dejo para que ustedes la puedan leer después en su casa. La primera tiene que ver con Josué. Después que Josué tuvo grandes victorias, como la de Jericó y una más chica, pero también significativa, como la de Ai, todo ese rumor de victoria del pueblo de Israel corrió por oídos de los enemigos que cuando escucharon, algunos se juntaron para pelear contra Israel. Pero hubo un grupo menor, los gabaonitas, que cuenta el capítulo 9 de Josué, que dijeron, nosotros en vez de pelear con ellos,
lo que vamos a hacer es ponernos vestidos viejos, agarrar pan, dejarlo enmohecer, que se ponga verde el pan, y vamos a decirle que nosotros somos de muy lejos, porque ellos no tenían que dejar con vida a nadie que estuviese en la cercanía, ni tenían que hacer alianza con nadie que estuviese en la cercanía para que ellos no les corrompiesen. Como Dios sabía de antemano estas cosas, les mandó estrictamente quitar todo aquello que estuviese en la cercanía, que no hiciesen alianza con ningún vecino de los que estaban en aquella tierra pervertida por el pecado de sus moradores, los cananeos. Los cananeos es una palabra donde entran los heveos, los geseos, los heveos, los jebuseos, todo lo que terminan con eos, entran en el colectivo de los cananeos. Bueno, los cananeos. Y ellos no tenían que hacer alianza. Y ahí están estos gabaonitas que dice que usaron de astucia, dice el verso 4 del capítulo 9, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino, rotos y remendados, y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestido viejo sobre sí, y todo el pan que traía para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel le respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podemos hacer alianza con vosotros? Entonces ellos ahí le dicen: bueno, mirá, el pan estaba calentito cuando salimos y hace muchos días que estamos caminando. Le vuelven a explicar todo esto. Y el verso 14 del capítulo 9 dice: y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, ¿lo tienen en la lectura? Y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida, y también lo juraron los príncipes de la congregación. Hermano, acá el que se equivoca es un hombre de la estatura de Josué. Y todos los príncipes de la congregación, pues siempre que se habla de esto parece que es Josué solo. Los principales de la congregación dijeron: no, es verdad. No, hermano, no es verdad. Hay camino que al hombre le parece de vida y el final es camino de muerte. Los están engañando. ¿Y dónde está la pauta, la clave del texto? Es que no consultaron a Jehová. Se dejaron llevar por lo que ven. Y hermano, el dicho es muy viejo y no es bíblico. Las apariencias engañan. Las apariencias engañan. Hace muchos años en un tráfico pesado estaba leyendo el camión que estaba adelante. Cuando uno tiene un tráfico así, se dedica a leer los números de patente, todo hasta que el tránsito se agilice. Pero tenía una leyenda como tantos camiones. Decía: no juzgues al hombre por su profesión, ni al libro por su portada. No juzgues al hombre por su profesión, ni al libro por su portada. Yo tengo una cantidad de libros comprados en mi juventud que no los volvería a llevar ni regalado los libros, pero tenían una portada maravillosa. El que trabajó en el marketing de ese libro lo hizo perfecto para que la gente mira y lo compre. Entonces no juzgues al libro por la portada, adentro puede ser un bodrio. Y la persona por su profesión, no, tampoco. Pudo haber tenido una capacidad de estudio que le permitió la profesión como persona ser un problema. No tiene nada que ver. Las apariencias engañan. Hay camino que al hombre le parece de vida y el final es camino de muerte. ¿Quién conoce el final del camino? Y hermano, Dios conoce el final del camino. Y yo lo que tengo que hacer, tengo que consultarle. Y la consulta puede llevar días. Yo sé que hay cosas que hay que decidirlas en el momento, ¿no? Eso está claro. Todas las decisiones no son iguales en la vida. Decidimos qué ropa nos ponemos cuando nos levantamos, después qué vamos a comer. Son cosas cotidianas, pero ante decisiones que son importantes, que pueden dañar nuestra vida, nuestro patrimonio, nuestro bien familiar, nuestro bien congregacional, hermano, bueno es que nos sentemos a consultar a Dios hasta que Dios dé la indicación si es o no es. En una ocasión dijo el rey David: saldré como las otras veces sobre los enemigos. Y Dios le dijo: no, como las otras veces no, vas a esperar. Cuando escuches sonido de pasos sobre las copas de las balsameras, ahí vas a salir. Si no, no es siempre igual. Lo que funcionó, hermano, el año pasado, tal vez hoy no funcione. Lo que funcionó la última vez que fue parecido, tal vez ahora no funcione. La otra historia es un poco rara, porque aparece un profeta mentiroso. Es Primera Reyes, capítulo 13. Un profeta viejo habla de un rey impío, habla de dos profetas. No se da el nombre de los profetas. Del rey sí, era Jeroboam. Pero no se dice el nombre de los profetas. Dice que vino un profeta enviado de Dios desde Judá.
a Jeroboam, que estaba en el reino del norte, un reino comparado con el del sur, impío. Y traía el mensaje de Dios, porque Jeroboam, bueno, hermano, no quisiera entrar en lo que es la monarquía para no nos lleve tiempo. Se había separado ya el reino de Israel, en el reino del sur y el reino del norte, y como decía, los reyes de Israel eran de una catadura espiritual y los reyes de Judá fueron mejores, aunque no todo lo bueno que debieran ser. Este era un rey de Israel, del norte, un rey impío. Se había hecho un altar, se había hecho su propio culto, él ponía a los sacerdotes, no eran sacerdotes descendientes de Aarón, él ponía, deshacía y tenía 10 tribus. Esto es todo un tema aparte para un domingo. Dios le puso 10 tribus en la mano el día que el hijo de Salomón endureció el discurso. 10 tribus se fueron con este hombre, Jeroboam. Es un nombre que se repite muchas veces en la Biblia, Jeroboam. Hay más de uno, por eso a veces se llama confusión. Y él había hecho ese altar idólatra y Dios le mandó un profeta que no se sabe el nombre con un mandamiento muy claro. Primera Reyes, capítulo 13. Versículo 1, he aquí un varón de Dios por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, él mismo iba a ser el sacerdote, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo, altar, altar, así ha dicho Jehová. He aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Hermano, esta profecía está hecha 350 años antes que Josías naciese. 350 años después nació el rey Josías y llevó a cabo esta profecía. Fíjense lo exacto de la palabra de Dios en la profecía. A la casa de David le va a nacer un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo, esta es la señal que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que está sobre él se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendió su mano desde el altar y dijo, prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. Y el altar se rompió. Y la ceniza se derramó del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios, te pido que ruegues por mí ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como era antes. Y el rey dijo al varón de Dios, ven conmigo a casa y comerás y yo te daré un presente. Pero el varón de Dios, siempre se le llama el varón de Dios, no se da el nombre, pero el varón de Dios dijo al rey, aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar, porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo, no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Versículo 11, moraba entonces en Betel un viejo profeta. Hasta aquí nomás. Este profeta tenía instrucciones muy claras. Tenía que ir a Jeroboam y decirle, en 350 años se va a levantar un hombre, Josías. Va a sacrificar a los que sacrifican sobre el altar, a ellos lo va a sacrificar arriba del altar. El altar se va a quebrar, esa es la señal, y la ceniza se va a derramar. Y eso pasó el mismo día. Cuando este hombre levantó la mano pidiendo que detengan al profeta, la mano se le cayó seca y el altar se partió al medio. Un altar idólatra, disgustaba el corazón de Dios. Pero hoy no vamos a hablar de esto. Yo en la historia quiero hablarle del segundo profeta, que es el profeta viejo. Cuando el rey ve todo esto, le dice, quédate conmigo, te voy a dar un regalo. Venía a comer conmigo, cambió de parecer del día a la noche. Y este hombre le dijo, yo con vos no voy a comer pan, no voy a beber agua, porque Dios me dio el mandato que de acá no tome absolutamente nada y que no me venga, no me vuelva por el camino que vine. Las instrucciones eran clarísimas. Pero acá hay un profeta viejo que tiene hijos que escucharon lo que pasó y se lo contaron al padre. Y el padre dijo, ensíllenme el asno, prepárenme el asno, y se lo fue a buscar. Y dice la palabra de Dios que finalmente lo encontró. El varón de Dios dijo al rey, se me perdió el texto, a ver,
14 es, gracias. Yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo, yo soy. Entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráele contigo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver, al profeta mentiroso. Es un poco extraño, ¿eh? Un profeta mentiroso, un profeta fuera de servicio. Sin embargo, vino palabra de Dios sobre él y le dijo al varón de Dios que había venido de Judá, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardasteis el mandato que Jehová tu Dios te había prescripto, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres, lo cual para ellos era gravísimo. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno, y yéndose le topó un león en el camino y le mató, y su cuerpo estaba echado en el camino, y el asno junto a él, y el león también junto al cuerpo. La historia después continúa. Lo asombroso es que el león no dañó el cuerpo, ni tampoco dañó al asno. Los encontraron ahí a los tres. El cuerpo muerto, lo topó el león, lo mató. El cuerpo del profeta muerto, el asno quieto y el león al lado. Más tarde termina la historia donde el profeta viejo le dice, cuando yo me muera, entiérreme en el lugar donde enterraron a este hombre, porque lo que él dijo sobre este lugar va a venir. Yo sé que es así, a mí pónganme en ese lugar. Es un pasaje complicado, pero quiero ir a este punto. Yo también soy profeta de Dios. Y a mí me dijo que sí, que comas pan y que bebas conmigo. Y él fue, comió y bebió. No, hermano, se vuelve a repetir lo de Josué. Él tiene que consultar a Dios. Dice Pablo, si aún un ángel del cielo, nosotros mismos, o un ángel del cielo, os declarase otro evangelio del que os he anunciado, sea anatema. No, hermano, el evangelio es uno solo. No, pero es un pastor. A mí me dijo, mire, acá lo importante es lo que Dios dice. Pastores hay un montón. Y se llega a ser pastor por un sinfín de situaciones que no siempre son las de Dios. No es garantía de nada. Y acá dice, a mí me lo dijo un profeta. Él tendría que haber vuelto a consultar las órdenes con Dios. Porque Dios le dijo, no comas pan, no bebas agua en este lugar. Y era muy claro. Él lo repite 2 veces. Pero vino un profeta y le dijo, y él dijo, bueno, si es así debe ser de Dios. No, hermano, no es de Dios. Y entonces no le vamos a creer más a los pastores o a los maestros. No, no significa que no le vamos a creer más a los pastores o a los maestros. Significa que ante cosas muy importantes de la vida, amerita la consulta a Dios, a buscar el consejo de Dios una vez más. Este hombre murió, Dios lo permitió así. Y la tercera historia está en el libro de los Hechos, en aquel naufragio que termina parte en tablas y parte en cosas de la nave, en ese viaje a Roma que Pablo tenía que hacer. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 27, verso 6. Hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón, y costeándola con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba, diciéndoles, varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión, el soldado romano que estaba a cargo de 100 soldados más, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice
puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Verso 13. Soplando una brisa del sur y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando, Creta. Pero no mucho tiempo después, la nave dio con un viento huracanado llamado Euroclidón. Bueno, y todos sabemos cómo termina la historia. La nave se encalló, la fuerza del agua rompió la popa, un desastre. Ahora es notable que el centurión dice que le daba más crédito a lo que decía el patrón de la nave y al piloto que a lo que Pablo decía. Y que viendo la mayoría que era bueno zarparon. Uno dice, bueno, acá la culpa es del piloto y del patrón de la nave. Estaban de acuerdo, casi todos menos Pablo. Esto va a ser con pérdida, dijo Pablo, no solamente de las cosas, posiblemente de nuestras vidas. Y Dios escuchó la oración de Pablo después y le concedió a todos los que viajaban con él, si no posiblemente podía haber gente muerta en este naufragio. Pero dice que soplando una brisa del sur y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas y se fueron. Che, hay una brisa del sur. Está soplando. ¿Qué es? Y que tenemos que salir. No, hermano, que tenemos que volver a consultar a Dios. Y tal o cual cosita se dio. Hermano, tal o cual cosita no alcanza. Y no estoy hablando de qué ropa me pongo al mediodía, qué como al mediodía. Estoy hablando de un casamiento, estoy hablando de una mudanza, estoy hablando de comprar una casa, estoy hablando de una cosa importante de la vida que nos puede perjudicar, de una decisión congregacional que tenemos que tomar. Hermano, amerita que nos tomemos todo el tiempo para consultar a Dios. Y si Él no ha de venir con nosotros, como decía Moisés, no nos saques de aquí. Porque, hermano, la maravilla no tiene sentido si Dios no está en la maravilla. Por más maravilloso que sea, si me permite el juego de palabras, aquel camino de vida que se pone por delante, que parece maravilloso. Hermano, si Dios no está, no es maravilla. El cielo es cielo porque Dios está en el cielo. Si no, tampoco queremos estar en el cielo. Si Dios no está en el cielo, tampoco queremos estar allí. Entonces, ¿qué es lo importante? Que Dios esté en esto. Que este negocio sea de Dios. Pero tiene toda la pinta de viable. Mira, ya empezó a soplar la brisita del sur, lo que necesitamos. Vamos, y el patrón de la nave dice que va a andar. Pero ¿qué dice el profeta de Dios? Dice que no va a andar. ¿Cómo termina esto? Parten cosas de la nave, parten tablas, y Pablo diciendo, bueno hubiese sido que me hubiesen escuchado. Hermanos, cuidado en embarcarnos en proyectos, en cosas que nos parecen de vida, y al final terminan así, con un viento fuertísimo que agarró la nave, la rompió contra las piedras, y terminaron todos como terminaron. Y no consultaron a Jehová. Josué no consultaron a Jehová. El profeta anónimo no consultó a Jehová. Y acá los marineros no consultaron a Dios. Y Dios estaba ahí a través de su siervo, de Pablo, diciéndole, no salgamos. Quedémonos acá. No. Y la mayoría, hermano, la mayoría dijo que sí. Los malos políticos de nuestro pueblo dijeron, el pueblo nunca se equivoca. Es una frase que tienen para estafar a la gente. El pueblo se equivoca casi siempre. Casi siempre. ¿Y quién no se equivoca, hermano? Dios no se equivoca. Y el consejo de Dios, que es fiel, que hace sabio al sencillo. Por eso, hermano, yo no sé si estás por tomar una decisión muy importante. Tomate el tiempo para hacer la consulta. No es la oración de la comida. Señor, te doy gracias por los alimentos, porque los tenemos y las cosas que solemos decir en la comida. No. Es estar expectante a ver qué es lo que Dios dice. Y si nos apuran demasiado, bueno, hermano, deje pasar el colectivo si lo apuran demasiado. A ver, bueno, no, tenés que contestar. No, hermano, así no. No, me tenés que dar una respuesta ahora. No te la puedo dar porque no tengo testimonio de Dios de hacerlo. No te la puedo dar. Pero mirá que te perdés este viaje, lo que sea, lo perderemos, hermano. Habrá otro. A veces la situación como que nos apura. No, te tenés que decidir ahora. ¿Sí o no? No, hermano, sí o no. Si no tengo testimonio de Dios, será no. Cuando Dios no se volvió a manifestar en la vida, la respuesta es no innovar. ¿Se entiende? ¿Qué tengo que hacer? No innovar. Si Dios no me dijo que yo cambie, no tengo que cambiar, no tengo que dejar de hacer lo que estoy haciendo. Tres historias, entre otras tantas, no consultaron a Jehová. Hay camino que al hombre le parece maravilloso. Lo vuelvo a decir, en la vida matrimonial,
en el casarse, en lo que fuere, en cosas muy importantes. ¿Y cómo terminan? Y como el naufragio ¿no? Parten tabla, parten cosas de la nave ahí, y no se murieron porque realmente Pablo intercedió y Dios le concedió a todos los que viajaban con él. Hermano, de vuelta me da lo mismo enero que agosto. Dios quiera que nos parezca a todos lo mismo. Que vamos a descansar un poquito, más si se puede, sí, pero no cambia, hermano, no cambia. Son cosas del mundo, estas anteriores que decíamos. Pensemos como Dios piensa. Tomemos tiempo para las cosas importantes. No nos dejemos apurar por la situación. Lo urgente es enemigo de lo importante. Lo urgente es enemigo de lo importante. Esto es urgente, no, hermano. Primero está lo importante. Si lo importante entra, lo urgente sube. Si lo importante no entra, lo urgente no sube. Será en otra ocasión. Pero no sabes lo que te vas a perder. Hermano, nada que Dios no permita que yo me pierda. Nada. Pero no vas a llegar. Llegaré en el tiempo de Dios. Llegaré en el tiempo de Dios. Hermanos míos, el Señor nos bendiga. Vamos a orar. Cada uno sabrá qué decisión tiene que tomar. Si es importante, dedíquele tiempo a la oración. No le alcanza, pida consejo, hermano, pida consejo. No se deje llevar por las apariencias engañan. Y el diablo muchas veces está en este tipo de cosas también. Yo me da dolor en el corazón cuando hay gente dice, yo estuve en la muerte misma y vi una luz enorme. El diablo se disfraza como ángel de luz, Posiblemente la puerta del infierno la tenga bien iluminada, posiblemente. Y hay gente que con esa experiencia dice, sí, yo también voy a ver un túnel y voy a ver luz. El diablo se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros también. Y la única forma de no ser engañado es ser avisados de Dios. Es la única forma. Por aquel que conoce el camino, que sabe las cosas, que estudia la mente, que estudia el corazón. Vamos a orar y ponernos en sus manos una vez más. Amado Dios y Padre nuestro, confesamos con tu palabra, Señor, que hay camino que nos parece bueno y su final es un camino de muerte, de dolor, Señor, un camino de error. Te rogamos en esta hora ser librado de toda decisión equivocada, Señor, en nuestra vida, porque no quisiéramos ser traspasados de dolores, como dice tu palabra, y, Señor, más que eso quisiéramos haber dado en el blanco de tu voluntad. Por eso queremos rogarte, Señor, que nos ayudes. Quisiéramos ser hombres, mujeres de consulta a ti, Señor, a tu nombre. Es verdad que tomamos consejos, Señor, de aquí y de otros hombres, pero que tú nos guardes de dejar de lado el tuyo. Señor, estos hombres perecieron porque no consultaron a Jehová. La decisión de Josué trajo tanto dolor, Señor, en los gabonitas y en los reinos que vinieron después. Señor, este profeta del que no conocemos el nombre, muere de esta manera tan triste por no haber consultado tu palabra, Señor, nuevamente. Y allí en el naufragio, Señor, nos vemos reflejados muchos de nosotros muchas veces. Danos, Señor, un oído para escuchar tu indicación. Danos, Señor, más deseo por lo importante que por lo urgente. No permita, Señor, que nos apure la situación. Danos tranquilidad de corazón para poder tomar la decisión correcta. Señor, te pedimos esto muy agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén.